¿Qué tal amigos del canal? El día de hoy vamos a hablar de nuestro kit de arrastre para máquina plana, nuestros ajustes. Tenemos tres tipos de ajustes. Como tal estaríamos hablando del diente, el pie y la planchuela. Entonces vamos a hacer un análisis inicial y después continuaremos con su instalación. Vamos con nuestro ajuste liviano. Este ajuste lo utilizamos para lo que son materiales textiles como seda, satín, licra y velo. Si vamos a comprar este, es bueno llevar la muestra y como se dan cuenta se trae un número, un parte número, tanto en el diente como en nuestra placa aguja o planchuela, que es esta. Como se dan cuenta trae un número y de esa manera lo podemos pedir mucho más fácil. Sin embargo, es recomendable siempre llevar la muestra a la hora de conseguir nuestro ajuste. Siguiente ajuste, nuestro ajuste semi pesado. Como se dan cuenta, el tamaño del diente cambia en cuanto al liviano. Este lo utilizamos para lo que es drill, pana, jean, algodón perchado. Igualmente trae su referencia en el diente y en la placa aguja o planchuela. Aquí vemos, este es de un recorrido corto a comparación del anterior. Este también trae estas divisiones, realmente es para tomar de referencia a la hora de hacer un dobladillo. Siguiente ajuste, nuestro ajuste pisado. Este trae sus referencias para poderlo pedir o con la muestra lo podemos obtener. Este lo utilizamos ya como tal para lo que son telas de mayor gramaje, lo que es un jean, lo que es un drill, lo que es una lona y hasta cuero. Realmente para eso podemos llegar a utilizar este diente. Aquí ya tendríamos nuestros tres ajustes: pesado, semipesado y liviano. Otro dato importante es el recorrido de nuestros ajustes. Como se dan cuenta, la diferencia que hay entre estos dos es el recorrido que nos puede dar nuestro diente. Entonces es muy importante saber qué tipo de máquina tenemos, si es para trabajo pesado o para trabajo liviano, y esto lo sabremos fácilmente mirando nuestro dial. Si es de 0 a 5, realmente la máquina es para trabajo liviano. Si es de 1 a 7, la máquina es para trabajo pesado. Hay que tener en cuenta esto a la hora de pedir el ajuste. Bien, para poder hacer el cambio debemos desmontar el que ya tiene la máquina, así que lo vamos a retirar para poder iniciar. Antes de su instalación vamos a ver un poco de sus características. Como vemos, bueno, esta pieza es el puente de alimentación y esta sería nuestra base de la máquina. Estos traen tornillos de rosca milimétrica tanto para el diente como para la planchuela. Vamos a levantar la máquina para ver un poco más. Aquí ya podemos observar mejor el sistema de alimentación o transporte, que se compone de los siguientes elementos: nuestro puente de alimentación, que sería este, el balancín del sistema de alimentación, aquí lo vemos. Esta pieza sería la manivela de alimentación. Enfoquemos la cámara. Esta como tal trae este tornillo tanto al lado izquierdo como derecho, y este nos ayuda a graduar la parte frontal o trasera de nuestro diente. Desde aquí con un destornillador de pala lo podemos hacer, podemos darle esa graduación. El balancín de alimentación nos ayuda a dar la altura del diente, pues su movimiento arriba abajo. La manivela de alimentación nos ayuda a centrar el diente por el movimiento que hace en horizontal, que ya lo vamos a ver. Y por último, nuestro puente. A continuación vamos a realizar el procedimiento de instalación en 4 pasos. El primero de ellos es acortar nuestra puntada, la pasamos a 0, pues es necesario para la calibración. Verificamos. Vamos con el paso número 2, que es instalar nuestro diente y nuestra planchuela para hacer una verificación.
Como podemos observar, al pasar de un ajuste semi pesado a uno liviano, cambia la posición del diente con la placa aguja. Entonces, pues para poder centrar el diente, vamos a colocar un tornillo en la placa aguja, pues es necesario para tomar de referencia esta y poder centrar el diente. Ahora vamos a levantar la máquina para centrar el diente desde la manivela del sistema de alimentación. Vamos a ver cómo se hace. Soltamos estos dos tornillos de la manivela de alimentación. Después de hacerlo vamos a notar que la manivela como tal hace un movimiento lineal en horizontal. Aquí podemos observar, vamos a enfocar un poquito más la cámara. De esta manera acá hay un dado donde está deslizando el puente y pues el movimiento lo hace la manivela. Ok, tenemos ya suelta nuestra manivela. Vamos a buscar con respecto a la planchuela que haya la misma distancia tanto adelante como atrás y en el medio también en la medida de lo posible. Sostenemos el puente y apretamos levemente los tornillos por si tenemos que corregir la distancia que le estamos dando. Aquí lo centramos lo mejor posible, parece que está dentro de lo normal. Vamos a alargar la puntada para verificar que así sea. Bien, aquí como vemos, tanto en el medio como en los extremos tiene nuestro diente el espacio ideal para trabajar. Aquí ya finalizaría nuestro tercer paso. Ahora vamos con nuestro cuarto paso, que es dar la altura de nuestro diente. Para ajustar la altura del diente lo vamos a hacer desde el balancín. Pues ecualiza de esta manera, arriba abajo. Aflojamos este tornillo y podemos notar que queda libre el sistema en movimiento arriba abajo. Desde este ángulo vamos a ver lo que es nuestra altura. La altura normal que manejamos está entre 9 a 1.1 o de 1 a 1.2 milímetros. Entonces soltamos y apretamos levemente el balancín. Manualmente manipulamos el puente para dar la altura del diente y tomando de referencia nuestra placa aguja le damos esa altura, que no debe sobresalir mucho porque nos puede partir la placa aguja. Esta ya sería la graduación final como tal de la altura del diente y de centrarlo. Como vemos, está bien distribuida. Vamos a verificarla alargando la puntada. Quedó perfecta. Ahora vamos a hacer la instalación de lo que es nuestro ajuste pesado. Por el tipo de ajuste, normalmente se utiliza para tela que tiene un gramaje muy alto y tejidos muy gruesos. Vamos a hacer nuestro primer paso.
Segundo paso, colocar diente y placa aguja para comprobar y ajustar. Aquí podemos observar que ya de pasar de un ajuste liviano a uno pesado nos cambia la posición del diente. Para este caso está golpeando en la parte frontal del diente. Vamos a colocar la placa aguja para verlo mejor. Realmente está demasiado corrido. Aparte de esto, pues está el diente muy a nuestro extremo derecho. También debemos corregir eso, aparte de dar nuestra altura. Entonces vamos a proceder a dar la altura. También vamos a centrar el puente. Aquí hay un paso adicional que debemos hacer para poder colocar el ajuste como debe ser. Colocamos un tornillo para sostener la planchola y tomar esta de referencia para hacer el ajuste y centrar el diente. Vamos a voltear nuestra máquina. Desde el balancín y la manivela de alimentación vamos a hacer los ajustes correspondientes para centrar y dar altura a nuestro diente. Desde estas también el paso adicional, que es centrar el puente como tal, pues está muy corrido el ajuste. Vamos a soltar levemente los tornillos de la manivela para centrar el diente, también del balancín para dar la altura del diente. Soltamos y apretamos levemente la manivela de alimentación para centrar nuestro diente. Soltamos y apretamos levemente el balancín para dar la altura del diente. Debemos hacer un paso adicional, que es centrar nuestro puente de alimentación. Para esto vamos a voltear nuestra máquina, vamos a soltar nuestra manivela de alimentación y nuestra balancín. Vamos a correrlo hacia el lado izquierdo para dar el espacio que nos falta. Entonces hacemos palanca en la manivela de esta manera. Ya corrió. Ahora en el balancín vamos a golpearlo para dar también el ajuste completo. Como vemos, ya el espacio es menor, ya corrió lo suficiente. Vamos a comprobar. Volvemos a apretar, lógicamente, para que no se nos vaya a correr. Aquí vemos el cambio, ya quedó separado del extremo derecho y el centrado del diente como tal está bien. Vamos a ajustar y hacer una prueba de costura.
Amigos, hasta aquí sería todo. Los espero en un próximo tutorial.